Adelante. Buenas noches y bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver a diferentes personas conectadas, ya algunas caras conocidas, otros también por vía de Facebook. Me da mucho gusto esta invitación al doctor Camacho, a la maestra Jessica Márquez por la invitación, claro, al propio Instituto Liceo por esta plática que vamos a tener prácticamente 2 días, como ya lo mencionó el doctor, respecto de la valoración racional de la prueba. Déjenme comentarles un poco esta cuestión de la valoración racional. Como saben, bueno, también les transmito, hace 9 años y medio más o menos escribí un libro respecto de este tópico. Realmente ese libro fue el primero a nivel nacional que se escribió en materia de valoración racional de la prueba del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto porque no habría bibliografía en esa época que atendiera esta cuestión. Pero en ese aspecto se trató de conjugar diferentes puntos, no solamente teóricos, sino también prácticos. Actualmente funjo como magistrado en un tribunal colegiado en materia penal. Sin embargo, prácticamente estuve 9 años y medio como juzgador del sistema penal acusatorio, por razones de algunas ascripciones complicadas en asuntos y también en carga laboral. eh, Tengo un promedio de unas 9,000 audiencias más o menos llevadas en mi haber. Y este panorama, no se los digo con otro afán o con una finalidad de presunción, sino más bien de compartir lo que se va aprendiendo. Y compartir porque es muy útil, al menos para mí, transmitir lo que vamos aprendiendo porque cuando tenemos en las salas de audiencias a partes procesales cada vez más profesionalizadas, cada vez más especializadas, realmente es algo que uno ve con gran beneplácito, o al menos en mi caso en particular así lo veo, porque realmente me congratulo ver cómo el país va evolucionando en este sistema acusatorio y eventualmente todos vamos a la par mejorando cada uno en su trinchera en particular. Y entonces, bueno, surge la idea de el por qué, cuando platiqué con el doctor Camacho, por qué este tema en particular. Me parece que es una columna vertebral del sistema penal acusatorio. Podremos encontrar quizás algunos cursos, algunas especialidades que nos hablen de las etapas procesales y lo que conlleva todo esto de la aplicación del sistema. Pero el cómo llegar al juzgador, el cómo reunir cierto estándar, el por qué se hace de esta manera, el profundizar en el conocimiento de por qué tenemos un sistema basado ya no en una prueba tasada o mixta, sino más bien en una evolución más allá de estos panoramas basada en la sana crítica racional, tiene un vaivén realmente muy importante en México. Quizás muchos ya lo saben, y si no, es importante que sepamos que México tenía un sistema cuando inició la Constitución de 1917, un sistema de íntima convicción, un sistema de jurados. Comenzamos con un jurado popular, realmente eran personas escogidas por las partes eventualmente, y este sistema de jurados nos llevaba a que las personas eran juzgadas a partir de resoluciones de íntima convicción. Y es uno de los panoramas con los que, digamos, empezaríamos en el curso o en las pláticas que vamos a tener. Hay diferentes valoraciones o sistemas de aplicación en el mundo en el ámbito procesal penal. Es una historia realmente basada en todo lo que es los periodos procesales que ha vivido la humanidad y que eventualmente también nos han llevado a que tengamos que evolucionar. Desde los juicios, por ejemplo, secretos que llevaba en la etapa o en el periodo de la Santa Inquisición, cuando el gobernado no tenía acceso a un
proceso penal público, sino que solamente era un proceso escondido, secreto. Él no se enteraba de qué o quién lo acusaba, solamente sabía que había cometido aparentemente un delito, ya sea contra la monarquía o contra la propia divinidad en sí en particular. Y se erigía este sistema a partir de denuncias que formulaban las personas, pero que a partir de que comenzaron a ver que para poder obtener una verdad absoluta, se creía en esa época, en la época de la Santa Inquisición, que para poder llegar eventualmente a una verdad se tendría que saber a partir de quien participó en el evento. La única manera de poder obtener una verdad absoluta era una confesión abierta. Evidentemente, las personas no confesaban, entonces fue cuando en su momento el Papa Inocencio III decretó viable la tortura para poder obtener la verdad absoluta, y fue cuando comenzaron a torturar a las personas, y pues las personas también dejaron de denunciar porque veían que su vecino era torturado para ser purificado y era condenado. Entonces, al dejar de denunciar fue que ya dejaron las personas de instar procesos penales, y se creó la peculiaridad de que a través de un oficio se iniciara una investigación porque no había denunciantes, y es donde nace el Santo Oficio y la palabra de oficio mexicana, que tiene una historicidad bastante cruenta. Pero bueno, ese era un sistema basado prácticamente en una arbitrariedad, un sistema oscuro, donde no se permitía una defensa, ni siquiera tenía en ocasiones un defensor el propio incriminado. Esto, claro, ha ido evolucionando. Eventualmente vino el Código Napoleónico, se dio una naturaleza mixta, sobre todo aquí en México, y como lo dijimos, en 1917 emergió el sistema penal a través del juicio de jurados, donde las personas eran condenadas o absueltas por un jurado que se llama un sistema de íntima convicción. ¿Y por qué íntima convicción? Porque internamente se convence la persona de que la persona, me refiero al jurado en particular, cada uno de ellos, se va convenciendo de las peculiaridades de cada proceso para emitir un veredicto. No era una sentencia, era un veredicto de inocente o culpable, y tener en consecuencia una sanción. Este sistema realmente funciona en Estados Unidos. Es una cuestión que quizás se podría eventualmente hacer una entrevista a los ciudadanos estadounidenses, y creen en su sistema y piensan que eso es lo mejor, a pesar de que es un sistema arcaico. Y esto porque la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo se han pronunciado respecto a que una sentencia debe ser entendida precisamente por el destinatario para que no sea arbitraria. Si una persona solamente recibe una noticia de que es inocente o culpable sin que se explique el por qué, es cuando entonces viene el problema de que no se entendió por el destinatario. Eventualmente México, a través de un juicio que llevó con una ex Miss México, de certamen de belleza de Miss Universo, fue que ella fue absuelta cuando mató a su esposo. Era una mujer muy bella, y a través de que sedujo al jurado se emergió un libro, se escribió un libro al respecto por eventualmente el que fue el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Luis de la Barrera, y fue quien narró este juicio bastante peculiar, donde los jurados, casi todos eran hombres, se dejaron seducir por la belleza de ella, que lloró en el juicio y fue absuelta. Este tema en particular, este caso en particular, marcó a México para que nos espantara realmente un sistema de jurados, porque no estaba listo Latinoamérica, o en particular México, para un sistema de jurados, sobre todo porque hay un aspecto que no podemos negar. Es algo, es un flagelo y es un lastre que tenemos sobre todo en los países latinoamericanos, que es la corrupción. Entonces era muy fácil corromper a los jurados, buscarlos por fuera, ofrecerles dinero, y que ellos, como eran ciudadanos comunes, algunos con necesidades económicas muy apremiantes, pues era muy fácil poder corromperlos para obtener alguna sentencia favorable a los intereses de cada parte. Entonces,
se crea en 1933 el sistema mixto, que, bueno, los que son más jóvenes no lo conocen a profundidad, pero es un sistema que tiene una variante donde se da primeramente una prueba tasada, es decir, calificada, donde y eso se va a explicar en las pláticas, una prueba tasada es aquella que es un voto de desconfianza al juez. ¿Y por qué hablamos de un voto de desconfianza al juez? Porque algunas pruebas ya tienen su valoración implícita. No se permite tener algún tipo de cambio en la valoración. Por ejemplo, los documentos públicos que no son redargüidos de falsos, el juez no le puede dar un valor de indicio, sino de plenitud. Entonces, esa es una prueba tasada, la cual se califica o se tasa o se encuadra en una valoración que ni siquiera el juez puede alterar. Entonces, cuando un documento público en el sistema mixto era un documento público y no se redarguía o no se calificaba de falso, conllevaba que en automático la valoración era plena. Entonces se crearon el sistema de plenitud de valoración de la prueba por un lado, el otro de valoración indiciaria, que eran, por ejemplo, los testigos y los peritos, y eventualmente también muy pocos aspectos donde pudiera ser libre el juzgador para poder elegir qué tipo de valoración era. Como lo saben, esto llevó prácticamente más de 70 años en su aplicación en México y lo que sucedió es que como el sistema se basaba mayoritariamente en documentos públicos, los procesos eran muy largos y generaban expedientes grandísimos porque casi todo el mundo quería aportar pruebas públicas o cualquier tipo de instrumento público que pudiera tener una valoración plena. Esto llevó a nivel Latinoamérica que se fuera abandonando poco a poco por los países, sobre todo los sudamericanos y algunos centroamericanos. De hecho, curiosamente, México fue el último que incorporó el sistema penal acusatorio en su sistema jurídico, porque se rehusaba México a cambiar ese sistema de valoración tasada o mixta por esta razón. Entonces fue cuando surge eventualmente el sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio lleva una finalidad de que pudiera tener una libertad el propio juzgador de poder percibir la prueba. Pero aterrizaríamos en por qué es un sistema libre y lógico. Porque siempre la percepción que debe tener el juzgador de la prueba debe ser abierta, no debe calificar de mayor o menor valía cada prueba. Eso a estas alturas es un poco más fácil de entender. Ya podemos como que saber que no se le puede dar una prioridad a una prueba sobre otra. Por ejemplo, si hablamos de un robo y a lo mejor no viene el denunciante en particular o los denunciantes, por ejemplo, si fuera un robo en un microbús o en un autobús y no vienen los denunciantes o una gran parte de los denunciantes, diríamos un sistema tasado. Ya se cayó el asunto porque la prueba principal o las pruebas principales no están. Sin embargo, en un sistema de evaluación libre, esto no descalifica el asunto. Se tendría que analizar en un contexto todo, en lo individual y holísticamente, esto es periféricamente todas las pruebas, para ver si son suficientes o no. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de una percepción libre, es que precisamente el juzgador no va a tener ningún tipo de calificación positiva o negativa sobre una prueba hasta que la perciba, hasta que la recepte. Y bueno, cuando la recibe es cuando entonces empezará a formar un criterio a partir de lo que se le transmita, ya sea por el testigo, por el perito, por la víctima, por el propio acusado o eventualmente por los documentos materiales o los documentos o pruebas materiales en particular. Entonces, cuando hay una percepción libre, tendríamos entonces que aterrizar cómo es que se va a valorar esto. Nos dice la Constitución, el artículo 16, con una diferenciación en otras constituciones de otros países, que debe ser una valoración lógica. Y cuando entramos en una cuestión lógica, podríamos entonces decir que tiene aparejada una cuestión de racionalidad. Y cuando hablamos de un raciocinio en la propia prueba,
es cuando entra la propia prueba racional o la sana crítica racional. Y déjenme explico un poco por qué se dio este panorama. Si nosotros tenemos una percepción libre de la prueba, una recepción libre, no prejuzgamos absolutamente nada. Ninguna prueba vale más que otra hasta que se reciba y se vaya, claro, valorando por el juez en su propia cognición. Cuando empieza a receptarse la prueba, entonces, si yo no le doy ningún tipo de valor al exterior, es decir, solamente íntimamente me convenzo, yo podría decir inocente o culpable sin explicar absolutamente nada. Pero el sistema mexicano es diferente. A partir de eso, de esa historia que vivimos, México ya tuvo una evolución diferente y entonces, ¿qué dice tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo? Tenemos que explicar las sentencias. ¿Y cómo explicarlas? Si la resolución es libre, pues entonces explícala a través de ciertas reglas. Pero ¿cómo voy a poner reglas para valorar la prueba si es un sistema libre? Bueno, pues para que no te ponga reglas de valoración de que es pleno, de que es indiciario, de que es libre, te voy a dar parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Qué son parámetros? Son guías, digamos, directrices para poder valorar la prueba. Y es cuando entra la sana crítica racional, donde nosotros como juzgadores, si bien no vamos a tener una regla en particular, tampoco puede ser irracional, porque entonces sería un sistema de íntima convicción. Como es un sistema de sana crítica racional, tenemos que tener parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros que debemos tener para este contexto? Pues son tres en lo principal, que es, desde luego, primeramente, la lógica, que es el sistema que establece México, una lógica ya no material, sino lógica dialéctica, que es un poco una síntesis, una tesis, una antítesis y una síntesis para poder llevar a una conclusión. Entonces, la lógica es la que de alguna manera nos va a llevar a poder establecer un parámetro. Pero ¿cuál es el otro aspecto? La ciencia. La ciencia universalmente aceptada. Lo dice la doctrina que son los conocimientos científicamente afianzados, que no es nada más que la verdad científica universal al momento en que se está emitiendo ese juicio en concreto. No podemos hablar de una ciencia que eventualmente aún no ha sido aceptada universalmente, y tampoco podríamos hablar de una ciencia rebasada. Vamos a dar absurdos un poco de uno y otro. Por ejemplo, hablemos de parapsicología. Es a partir de que etimológicamente logos es conocimiento e IA, conocimiento relativo a lo que es más allá de la psicología, es decir, parapsicología en particular, no es una ciencia universalmente aceptada. No podríamos traer a un medium diciendo, pues es que yo vi que quien lo mató fue tal persona. Es una ciencia que no está aceptada, entonces no es un conocimiento afianzado. No podríamos traer una ciencia, por ejemplo, rebasada. Vamos a poner un ejemplo, que fuera un electrocardiograma para verificar si la persona murió por un infarto o no. Si el electrocardiograma arroja que él estaba sano, pero que él estaba muy mal de salud, en cuanto que tenía una isquemia miocárdica, por ejemplo, en el electrocardiograma, hay una ciencia más avanzada que es el ecocardiograma, que es prácticamente una radiografía en 3D del corazón para verificar casi milímetro por milímetro del corazón si tiene alguna afectación. Entonces es cuando la ciencia universalmente aceptada es la que va a prevalecer sobre las otras que no son ni aceptadas ni son afianzadas. Y lo otro es la experiencia a través de las máximas de la experiencia. Pero este tema es bastante confuso y eso es lo que es importante aclarar, porque lo que son las máximas de la experiencia no es la experiencia que tenga el juez, porque si yo, por ejemplo, podría decir, vamos a suponer, vamos a hablar de experiencia personal del juez como máximas de la experiencia, que es incorrecto. Vamos a suponer, alguna vez escuché un juicio donde una juzgadora, no voy a decir el fuero ni lugar por razones evidentes, pero era una persona que el acusado fue detenido porque tenía placas, estaba en una entidad federativa, tenía placas foráneas, es decir, de otro estado. Entonces fue detenida la persona para una revisión y a partir de ahí la defensa comenzó a alegar que había una detención arbitraria.
la jueza indicó en ese momento, es que sí, por máximas de la experiencia a mí me ha tocado, yo tengo placas foráneas y ante esta situación me han detenido porque tengo placas de otro estado. Entonces, yo como máxima de la experiencia invoco que esto es cierto, lo que me están diciendo, nos están deteniendo así. A mí me detuvieron, entonces yo puedo decir, yo puedo traer mi experiencia aquí al juicio. Eso no es máximas de la experiencia. Esos son aspectos, son vivencias personales que incluso pudieran llevar a algún impedimento si tienen algún interés en tener justicia contra las autoridades que detienen a la persona. Eso es algo diferente. Máximas de la experiencia son conocimientos sociales reiterados en una zona y en un lugar determinado y en un tiempo también determinado. Por ejemplo, si ahorita ya casi no hay gente en la calle así, pero hace un par de años, si alguien pudiera decir en su relato de testimonial, y vi a 3 personas con un cubrebocas, no tendríamos por qué estar relatando por qué traían cubrebocas si estamos en una pandemia. Entonces, una máxima de la experiencia es saber que en ese momento hay una pandemia y que socialmente nos afecta a todos y que usamos un cubrebocas para el efecto de que no nos contagiemos. Entonces, esa máxima de la experiencia va cambiando. Por ejemplo, en este momento ya sí tendremos que preguntar por qué tiene un cubrebocas, si estaba enfermo de COVID o de gripa o tenía alguna cuestión en particular, pero si se dan cuenta cómo cambió de un momento a otro las máximas de la experiencia. Entonces, máximas de la experiencia quiere decir que los conocimientos se van dando en un tiempo y en un lugar determinados y pueden ir cambiando, pero no son experiencias personales del juez, son socialmente aceptadas por la comunidad. Entonces, estos son los 3 parámetros de racionalidad. Y bueno, y entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo lo aterrizamos? Este es el quid de estas pláticas, que podamos nosotros llegar a la psique del juzgador a partir de explorar estos caminos donde vamos a comparar una cosa con otra. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un contraste de los parámetros, contrastes, enfrentarlos, confrontarlos. Vamos a suponer que hay una persona un joven de 20 años que roba o asalta a unos transeúntes que van caminando, una pareja, le saca una navaja y le roba la bolsa a la mujer y corre, golpea al hombre y corre, ¿no? Entonces es muy bien identificado, sobre todo por la mujer que tiene mayor memoria de rostros y entonces llaman por teléfono a la policía y comienzan a buscar y da las señas la mujer de cómo es esta persona y detienen a una persona que la propia mujer dice, es él, yo no podré equivocarme porque tengo excelente memoria para los rostros. Y se dan cuenta con las cámaras de seguridad pública que el rostro del acusado es idéntico a esa persona que les robó. Hacen un acercamiento a la cámara y se dan cuenta que efectivamente el rostro del acusado es idéntico y entonces el acusado dice, pero es que yo estaba jugando frontón aquí a 10 calles de aquí, yo no fui. Y se hace una comparativa antropológica del rostro y se denota que es un rostro idéntico. Sin embargo, la ropa es diferente. Entonces, si vamos un poco a las reglas de la lógica, diríamos, pues en 10 minutos que tardaron en detenerlo, se cambió la ropa. Entonces, ¿por qué es la misma persona? Porque la ciencia, vamos ahora a la ciencia, está contrastando un rostro con otro y nos dice que es exactamente el mismo. Pero resulta que la defensa cuando habla con su cliente dice, es que le juro que yo no fui. Dicen, entonces tú dime, ayúdame a resolver por qué tu rostro es idéntico al de la persona que aparece en las cámaras. Dice, es que tengo un hermano gemelo. Entonces, precisamente a partir de ello, se trae la mamá y declara que sí tiene un hermano gemelo y que el hermano gemelo pues se dedica a robar a las personas. Entonces, es cuando contrastamos la ciencia, que habla de la identidad de la persona, exactamente igual el rostro a lo que aparece en el video, pero que es un gemelo, una persona idéntica a él, que estaba en otro lado. Y hay un video que muestra que él sí estaba jugando frontón a la hora exacta en que se cometió el evento delictivo. Entonces, el poder contrarrestar o tener las armas de cómo podemos de alguna manera confrontar una cosa con otra, nos va a dar una teoría del caso con mayor tecnicismo.
donde podamos definir 3 parámetros primero, y esto es muy importante. Si somos defensores, tenemos 3 oportunidades. La primera es refutar la propia prueba de la fiscalía, la prueba de acusación, para que sea insuficiente. ¿Para qué? Porque si es insuficiente, no tenemos que tener una versión alterna. Sin embargo, generalmente la versión de la fiscalía es suficiente para vincular a proceso y llevar a juicio. Entonces, eso quiere decir que tenemos una prueba suficiente para generar un juicio. Y esto nos conduce a que una defensa pasiva, de las que a veces existen, en ocasiones no sirve porque tenemos una prueba que tenemos que refutar. Entonces, la defensa tendría que generar una teoría alterna para que eventualmente entre el segundo parámetro, el estado de duda razonable. Una versión plausible de la fiscalía, otra versión plausible de la defensa, compararlas, y si las dos son plausibles, entra el estado de duda razonable. O bien, cuando ya no, cuando se rebasa la suficiencia probatoria y no cabe duda razonable, entonces irnos por la exclusión de algún, bueno, la hipótesis de exclusión del delito, para poder eventualmente atender a una postura de las que tiene el propio artículo 15 del Código Penal Federal, o el 405 y 410 del Código Nacional, para poder establecer una exclusión probatoria. Entonces, estos parámetros son los que se tienen o tenemos que conocer a profundidad. Esto para precisamente tener las reglas de lo que son los estándares, que eso es otro de los temas que vamos a hablar. Lo que es un estándar, lo que se va a llenar o lo que se tiene que satisfacer para el propio juzgador. Sabemos y tenemos conciencia, al menos de una cuestión más o menos conocida, que es que para que haya una sentencia condenatoria debe haber una convicción más allá de toda duda razonable. Pero no es el único estándar, hay muchísimos estándares y los estándares van variando según la etapa procesal en que estemos. Entonces, como lo saben, el auto de vinculación a proceso requiere un estándar, no es un estándar mínimo, esa palabra hay que hacerla a un lado, porque el estándar mínimo es una cuestión completamente diferente. Es un estándar, primeramente, la vinculación a proceso tiene un doble estándar. Se tiene que acreditar razonablemente que hay un hecho que existe un hecho que se cometió, que la ley señala como delito, razonablemente. Y segundo, la probabilidad que la persona intervino en su comisión. Son dos estándares de probabilidades, no es un estándar mínimo. Entonces, eso es lo que se tiene que llegar con el propio juzgador para que se satisfaga como fiscal la probabilidad de que la persona lo cometió, y eventualmente como defensa refutar ya sea la razonabilidad del hecho delictivo o bien la culpabilidad de la persona en forma probable. Y es cuando tenemos que aterrizar en que primero, para poder tener una buena defensa, tenemos que analizar primeramente el tipo penal. Claro, si son de los tipos penales más conocidos como robo, homicidio, violación, secuestro, pues no tenemos mucho que hacer porque prácticamente hay ya jurisprudencia de todos esos delitos y no hay alguna cuestión que explorar novedosa, a menos que el tipo penal cambie. Pero, por ejemplo, si tenemos un tipo penal que es de los que no son tan usuales, habría que explorar primeramente si si dogmáticamente se puede dar ese hecho delictivo, si no es un tipo penal en blanco, si no se trata eventualmente también de algún tipo de delito que tenga alguna modificación legislativa importante. Hablemos, por ejemplo, del delito de delincuencia organizada, donde en la Constitución se modificó en 2009 la delincuencia organizada para generar una organización de hecho como una base del tipo penal, pero también se dio esta oportunidad única y facultad única al Congreso de la Unión para que pudiera legislar en materia de delincuencia organizada. Las entidades federativas no lo pudieron hacer, no lo podían hacer porque no estaban ya facultadas. Entonces, las entidades federativas comienzan a modificar sus tipos penales locales de delincuencia organizada para establecerlas como una organización de hecho. Ya no estaban legitimadas las asambleas o el poder legislativo estatal para poder modificar, porque era una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, y entonces la consecuencia es que se viola el principio de legalidad y la persona tiene que quedar en libertad.
ese tipo de problemáticas o ese tipo de cosas que tenemos cuando hay un tipo penal que no son de los usuales, hay que explorarlas primero. Tenemos que analizar primeramente cuál es la historia procesal del tipo penal, porque pudiera ser incluso que sea un tipo derogado, cambiado o incluso también, por ejemplo, ha habido ocasiones en que el tipo penal cambió y el juez y todo el mundo se va pues, con la idea de que el tipo penal que está actualmente en el código es el actual, pero hubo una modificación que nadie notó y eso eventualmente puede llevar a una libertad. Y bueno, ya una vez que veamos que el tipo penal no tiene ningún tipo de complicación de manera de historia legislativa y también de tipo penal en sí en su integración, pues ya nos vamos a la cuestión fáctica si se puede o no acreditar el delito con las pruebas y después ya eventualmente verificar la responsabilidad penal. El punto en concreto es que vamos a ver los estándares. ¿Qué estándar se tiene que llenar en cada caso en particular? Porque en ocasiones se cree, por ejemplo, que el estado de duda razonable puede llegar hasta la vinculación a proceso, y eso no es correcto. La duda razonable solamente opera en la sentencia definitiva, no ni en el abreviado, ni tampoco en el auto de vinculación. Por ejemplo, algunas figuras como la presunción de inocencia puede llevar a una libertad, por ejemplo, si al propio incriminado lo exhibieron en los medios de comunicación antes de que llegara ante el Ministerio Público y dijeron su nombre completo. Es una violación a la presunción de inocencia en su variante extraprocesal que puede llevar eventualmente a una libertad. Esos parámetros bastante interesantes que se dan en cada uno de los asuntos que podemos llegar a tener, es importante tener estas directrices para poder establecer una teoría del caso. Generalmente hacemos una teoría del caso un poco silvestre. Llegamos y decimos, ah, bueno, pareciera que déjame ver si tiene errores formales aquí en la fiscalía, déjame ver si le falta esto, o si no está bien integrado, o si no firmó algo. Nos vamos un poco más a cuestiones que son más formales, un poco más, como les digo, un poco más como silvestres, como para ver cómo podemos contraatacar la teoría del caso de la fiscalía, pero teniendo los ejes rectores tanto de la valoración racional de la prueba, como también de las diferentes variantes que ha dado la Suprema Corte respecto de la presunción de inocencia, los estándares de prueba y todo eso en particular, podemos ya crear una teoría del caso más técnica basada en analizar el tipo penal, el hecho delictivo, la responsabilidad de la persona y también llevar eventualmente cómo podemos llevar a una persuasión del juzgador. ¿Cómo es que se tiene que convencer al juzgador de este contexto en concreto? ¿Cuál es el eje rector de la convicción al juzgador? Y yo les puedo decir que el eje rector que debe tener la defensa y la fiscalía para llegar a un convencimiento del juzgador, porque el convencimiento del juzgador, si bien es una cuestión basada en pruebas, aterriza en un ser humano. Y el ser humano tiene un raciocinio también para poder recetar pruebas. Pero a final de cuentas la convicción del juzgador es psicológica. Entonces, para poder llegar a este contexto de cómo persuadir al juzgador a partir de pruebas y de argumentos, tendríamos que tener como basamiento principal una teoría del caso que fuera completamente congruente y comprobable, porque en ocasiones se traen teorías del caso bastante quemadas o bastante complicadas para poder absolver a la persona. Una de ellas es la que tenemos a cada rato en la audiencia y es pues que no, que el acusado estaba en otro lado, estaba en su casa y traen a la mamá, al hermano, a los primos y hasta el perico a declarar y hasta el perro a declarar de que efectivamente estaba ahí él. Es una teoría del caso bastante quemada que a menos que haya prueba irrefutable al respecto es algo creíble. Entonces también las teorías del caso, así como la fiscalía tiene también teorías del caso bastante quemadas como el clásico informe policial homologado donde dice los policías que vieron y que se acerca una mujer que no se quiso identificarse por temor a verse involucrada en aspectos penales, pero que dijo esto. Ese aspecto también es algo muy desgastado ya en el proceso penal y también, curiosamente, las teorías del caso y las formas de poder contrarrestar lo que dice la contraparte también tienen cierto tipo de moda.
Por ejemplo, hace unos 10 años, hablemos más o menos aproximadamente 10 años, no, un poquito más, como 15 años, estaban muy de moda los testigos protegidos, donde tenían una memoria increíble porque se acordaban de un integrante de la organización criminal y luego de otro, y luego de otro, y luego pasaban 5 años y se acordaban de algo que no se habían acordado. Y bueno, pues eran pruebas muy exploradas por la fiscalía que eventualmente fueron tan desgastadas que se les dio una credibilidad bastante menor y eventualmente conlleva muchas libertades. Entonces, este tipo de teorías del caso, basadas en cuestiones ya muy desgastadas, es algo muy complicado de poder acreditar. Y efectivamente, cuando traemos a colación aspectos de esta naturaleza, como que son ya teorías del caso muy quemadas, tanto de la Fiscalía como también de la defensa y hasta de la asesoría jurídica, podríamos caer en que estamos o queriendo comprobar algo que ni siquiera la lógica humana podría comprobar solamente de escucharlo. Entonces, el basamiento o la base principal es una teoría del caso bastante congruente, que tenga asidero probatorio siempre en todos los casos y también entonces poder contrarrestar la versión acusatoria si es que somos defensores o la versión de la defensa si es que somos fiscales. Y bueno, pues finalmente tendríamos que ver cómo es que nosotros como juzgadores vamos a aterrizar la valoración racional. Quizás ya lo sepan muchos de ustedes, pero en México ya se permiten los elementos paralingüísticos o la llamada psicología del testimonio. Estos parámetros son, pues de alguna manera, aspectos bastante importantes que tienen que ver, no, y vamos a hablar de cosas que son reales, ¿no? Porque hay cosas que son irreales. Por ejemplo, hay quienes dicen que, digamos, un poco la lectura del rostro, que si volteas a la derecha estás mintiendo y si volteas a la izquierda estás diciendo la verdad. Eso no tiene que ver con una cuestión procesal primeramente y es algo completamente que ya está demostrado por la ciencia, por la Universidad de Oxford, es una de ellas, y me parece que la otra o es Harvard o es Connecticut, que son las que demostraron que eso tiene que ver con historia humana, con cultura, con historia personal de cada quien, voltear hacia un lado o hacia otro es algo completamente humano y no tiene ninguna referencia general de si volteamos a la derecha estamos mintiendo o hacia la izquierda estamos diciendo la verdad. Eso no es algo que nos lleva, nos lleva a una consecuencia o una conclusión, que es un elemento paralingüístico, lo que es basado en la lógica y en el conocimiento generalizado. Por ejemplo, que el testigo antes de responder volteó a ver al abogado y dijo, ah, sí, es como que, ¿qué digo? Y el abogado dice, sí, no, eso es un elemento paralingüístico. Por ejemplo, que la mamá del acusado apenas va a decir su nombre y ya está llorando, ¿no? Para tratar de persuadir al juez, ¿no? O, por ejemplo, el acusado que dice, no, es que por Dios santo, yo por su madre santa, yo nunca he cometido nada, y están negando constantemente, basándose solamente en cuestiones emotivas, son aspectos paralingüísticos también, que tienen que ver con comportamiento humano generalizado. La gente llora, es algo normal, la gente se pone nerviosa, es algo normal, pero habría que ver un contexto y eso sí puede ser valorado por eventualmente en las resoluciones. Ya se hacen ver, según lo que ha dicho la Suprema Corte, ya hay resoluciones donde se basa en los elementos paralingüísticos que percibe el juzgador. La persona, por ejemplo, estaba nerviosa y volteaba a ver al abogado y se notaba como que tartamudeaba o cuando se le preguntaban ciertas cosas como que no sabía qué responder y volteaba a ver al abogado para ver qué decía o volteaba a ver al acusado. Entonces, esos elementos paralingüísticos también se toman para poder resolver. Estos son más o menos los panoramas que se toman en cuenta para poder aterrizar primeramente la valoración racional de la prueba, el por qué llegamos a este contexto, también los estándares que se tienen que llenar y eventualmente también lo que se tendría que conjugar respecto a la resolución judicial, cómo llegar a la persuasión del juzgador, cómo llegar a los parámetros que nos permiten mayores herramientas, por ejemplo, en el caso de la perspectiva de género,
que nos permite, incluso le da la obligación al juzgador de investigar y más bien de mandar a investigar y reunir pruebas para ver si no hay un elemento de una relación asimétrica para que pudiera darse un contexto de perspectiva de género. Pero saber aplicar estas herramientas, que es lo principal, no porque es mujer, voy a pedir perspectiva de género, saber en qué panoramas es y saber que en ocasiones algunas herramientas que tenemos a la mano no son tan fuertes y mejor ni explorarlas y mejor irnos con lo que es más fuerte para poder eventualmente pues ganar un caso en particular. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que veríamos en estas pláticas. Como lo dijo el doctor Camacho, mi intervención aquí es completamente, pues sí, de compartir conocimientos. Siempre yo transmito lo que se genera en cuanto a mí hace a institutos en particular. Lo he hecho en la Cruz Roja, lo he hecho en, perdón, en un instituto de niños con cáncer. ¿Y por qué en particular ese instituto? Porque lo conozco y sé que es completamente transparente, o en otros institutos. Entonces, a final de cuentas, siempre es con una cuestión que tenga que ver con un altruismo y es una forma de corresponder a la vida lo que en lo particular me ha dado. Y estaba un poco alejado de la academia últimamente por razones de laborales, porque me recién escribieron de magistrado, entonces es un panorama también de cambio bastante complicado, entonces me tengo que alejar un poco de la academia. Estoy reanudando prácticamente con este curso y pues me dará mucho gusto verlos por aquí. Y no sé, doctor, si es que quiera que abramos el micrófono o algunas preguntas breves antes de despedirnos. Pues miren, si el magistrado así lo está diciendo y quien guste hacer alguna pregunta, nada más le pido cámara abierta, pregunta breve al magistrado y vamos. Si nada más utilicen su mano virtual, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que no, doctor. Creo que todo está muy claro. No veo manitas levantadas. Creo que todo está muy claro, doctor. Entonces, bueno, Bien. voy a pedir a la abogada Jovita Sánchez que pues dé unas palabras al doctor. Al doctor, a ver, Samsung, pero pues es que no sé cómo se llama. A ver, Samsung. A ver, adelante, Samsung. Pero díganos su nombre y de dónde nos acompaña. Pregunta directa al doctor, al magistrado. ¿Puede reactivar su audio? Hola, buenas noches, maestro. Mi nombre es Verónica Gallardo, soy licenciada. Mi pregunta es acerca de la prueba, bueno, del comentario que nos decía que siempre en algún delito se dice que la persona no se encontraba en el lugar de los hechos, que él se encontraba en otro lugar. Usted nos refiere que tenemos que presentar pruebas que sean no refutables, o sea, que sean de mayor peso. Como cuáles podrían ser esto para no llevar al perico, al primo, al papá, al hermano, al amigo. Bueno, ahora tenemos una gran herramienta. Es que déjenme les digo, ¿por qué puse este ejemplo? Porque les prometo que bueno, es un parámetro aproximado, ¿no? Vamos a suponer que de 20 audiencias que llevo de juicio, porque yo actué como juez de juicio y de control. Cuando actuaba como juicio, de 20 audiencias que llevaba de juicio, a lo mejor 5, es decir, un cuarto por 25% de los asuntos, la teoría del caso de la defensa era decir que él estaba en otro lado haciendo otra cosa, y generalmente en su caso con su esposa. Entonces, ¿por qué traje este ejemplo? Porque es algo tan quemado, tan usado, que cuando hay tanta reiteración de una misma defensa, llega un momento en que el juzgador dice: "Ah, este camino ya lo sé". Entonces debe haber parámetros realmente comprobables al respecto, porque si no diríamos, bueno, es que todo el mundo quiere comprobar eso, ¿no? Afortunadamente vamos a suponer que fuera cierta la cuestión, ¿no? Que él estuviera en otro lado, en otro momento y lo que fuera, ¿no?
Tenemos parámetros bastante importantes para poder establecer al juzgador. Y fíjense, cuando hablamos de una recepción de una prueba es libre, pero hay pruebas o datos de prueba que generan mayor convicción de otros por razones humanas. Por ejemplo, los videos, por ejemplo, fotografías, por ejemplo, cuestiones que no son narrables, sino más bien son demostrables a través de la óptica del juzgador. Si por ejemplo, la persona sí se encontraba en su casa, suponiendo en otro lugar, podríamos traer cámaras de seguridad pública. A veces las niegan, sé que esa historia es muy complicada, pero hay cámaras en los Oxxos, hay cámaras en los comercios cercanos o en las casas alrededor de circuito cerrado que pueden demostrar un periodo donde a lo mejor entró la persona y ya no salió de su casa. Ese es un parámetro que nos diera una comisión muy fuerte y reforzarla con testimoniales. Pero, por ejemplo, si traemos, ese es un ejemplo, y podríamos, por ejemplo, también pedir o solicitar, si fuera una cosa realmente de esa naturaleza, una geolocalización con entrega de datos conservados, donde pudiéramos traer que el teléfono celular del acusado estuvo en ese lugar y no se movió, y que incluso a lo mejor hizo llamadas él mismo, lo que demuestra que sí lo traía. Estos parámetros que nos da la ciencia nos permiten tener mayor certeza o mayor argumentación de lo que vamos a decir. ¿Qué pudiera ser una serie de pruebas débiles, testimoniales donde venga la mamá, la esposa y digan, no, pues es que estuvo aquí todo el día y yo no vi que saliera? El argumento judicial idóneo para ello, incluso a nivel de Suprema Corte, es, bueno, ¿y lo vigilaste las 24 horas del día? O la fiscalía pregunta, ¿y usted lo vio las 24 horas de ese día o hubo momentos en que no lo vio? Hay quienes dicen, no, lo vi las 24 horas del día. Incluso cuando fue al baño, entonces, no, bueno, ahí no lo vi. Ah, bueno, entonces no lo vi las 24 horas del día. Empiezan a sembrar la duda. Entonces, ¿por qué son argumentos débiles? Son argumentos débiles porque la naturaleza humana, y lo sabemos, vamos un poco y eso es a donde quiero yo aterrizar con este tipo de pláticas. Vamos al raciocinio humano, ya no nos vamos un poco al querer convencer al juez de una postura pasional que tenemos de nuestra teoría del caso, sino argumentos objetivos. Si nosotros estamos conviviendo con una persona, no vamos a estar las 24 horas del día viéndolo, no vamos a estar cuidándolo, vigilándolo todo el tiempo y sobre todo un día que es normal. Entonces, ese argumento es muy débil. Tendría que reforzarse con otro argumento más sólido, como cámaras, como videos, como geolocalizaciones, entre muchos más, para poder establecer que efectivamente la persona sí estaba en ese lugar, porque un ser humano no puede ser vigilado por otro ser humano 24 horas al día. Entonces el argumento queda muy débil si solamente traemos testimoniales. Eso sería más o menos la solicitud de la defensa para poder dar una teoría del caso mucho mayormente fuerte. Sé que ese tipo de pruebas las tiene que aportar la fiscalía, pero tenemos una figura que está en el numeral 216, 217, que nos permite que le pidamos a la fiscalía que realice actos de investigación y que los tiene que llevar a cabo, o si no, fundamentarnos el por qué no. Entonces podemos pedirle a la fiscalía que le pida al juez de control respectivo una intervención de comunicaciones del teléfono para que nos diga dónde estuvo ese teléfono a tales horas. Entonces, prácticamente es de creatividad, pero sí, lo que es muy importante es que si vamos a tener o a reforzar una teoría del caso que pudiera ser pues bastante cuestionada, tenemos que tener argumentos sólidos, porque de lo contrario, siempre hay que pensar como en el ajedrez. Si digo esto, ¿qué diría la otra persona? Es algo más o menos así. Gracias, maestro. No lo escuché, Sí, pero gracias. Jessy. Sí.
Claro, maestro, pues nada más para reiterarles la invitación para que se puedan inscribir este curso de 2 clases, que ya están contempladas las fechas en el flyer, que son los días 5 y 12 de septiembre en un horario de 7 a 10 de la noche. Ya el doctor Iván Enceferín hizo la invitación respecto de que van a ser pláticas con causa y obviamente pues al buen corazón del doctor que va a hacer su respectiva donación respecto de lo que se llega a juntar de este curso. Envíen mensaje de WhatsApp al 22 21 14 25 79. El costo es bastante accesible y como saben, se envían las videograbaciones de las sesiones a un correo de Gmail y de igual manera si desean adquirir su constancia de participación con valor curricular, de igual manera es al 22 21 14 25 79. Ok. Y los datos aquí los tienen en el, ¿cómo se llama? En el chat para que ustedes puedan unirse a los grupos de WhatsApp o preguntar. Gracias a los que ya se han inscrito. A los demás, pues los esperamos y creo que vamos a aprender mucho del magistrado. Voy con el abogado Tomás Cárdenas. Díganos de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta para el magistrado, por favor. Sí, buenas noches. Mire, yo tuve un asunto relacionado con un homicidio calificado, donde el Ministerio Público, su autoridad del Ministerio Público va en el sentido de que la víctima estaba discutiendo en la puerta del domicilio con una persona apodado el Botas y con su pareja, que la pareja del Botas le decía que ya no discutiera y que le disparara y que lo matara. Entonces, de acuerdo con las diligencias que realizó el mismo Ministerio Público, en ese sentido, permítame. De acuerdo con las Está compartiendo diligencias una que imagen. ¿Está realizó, utilizando eso? Perdón. mandé. ¿Quién está utilizando eso? César Nava. Se está compartiendo una imagen. Ya, perdón. Gracias, maestro. Ah, Adelante. Entonces, el Ministerio Público, su autoría decía que era una incitación de la esposa del victimario, que era de la persona que actuó, dice que ella lo incitó. Entonces yo le digo, es contrario a lo que se observa en el video, que el mismo policía de investigación está manifestando que las cosas nunca sucedieron así. Él dice que entran por la avenida, se ve llegar sobre la avenida 2 personas a bordo de una motocicleta. Esa motocicleta se para a media calle, los 2 tripulantes, una baja y que es mi cliente, ella corre en el sentido contrario al que venían y su pareja se va al frente empuñando un arma y disparando. Después se ve la persona que cae y el Ministerio Público le digo que la testigo que está manifestando que mi cliente lo incitó, que es falso y que es una testiga falsa y que la teoría del Ministerio Público es falsa y que el Ministerio... abogado, perdón, abogado Tomás Cárdenas, pero debía de ser una pregunta concreta y usted ya nos está exponiendo un caso, entonces por eso le hemos retirado la voz. Nada más es pregunta concreta. Abogada Judith Meneses, una disculpa, abogado Tomás Cárdenas, pero nada más son preguntas directas. Adelante, abogada Judith Meneses, por favor. Gracias, buenas noches, su servidora abogada Judith Meneses, soy del estado de Hidalgo. Concretamente, tema medidas cautelares es el tópico que voy a preguntar, hablando el doctor de creatividad probatoria. Pasa que en el fuero local aquí no hay libertad judicial. Entonces, tengo el tema de una libertad, de una prisión preventiva justificada. La razón por la cual justifica la jueza la prueba es porque argumenta que se sugiere el arraigo, pero dice que no es suficiente, que porque no puede ver que el señor lo que va a hacer adentro del domicilio. El delito es homicidio en grado de tentativa. Entonces, argumenta que porque las víctimas, sujeto activo, sujeto pasivo del delito, viven cerca. Entonces, es su justificación porque dice que aunque le dieran vigilancia policial, los agentes o las personas que pudiesen encargarse de ello no pueden estar todo el tiempo en ese resguardo. Existe un amparo, le entregan la suspensión provisional porque no pidieron efectos restitutorios, pero ahorita con el tema de la reforma judicial,
O sea, el tema está, el señor está en prisión, está el amparo en el aire, está privado de su libertad, pero ahí como que si en dado momento se llegase a meter algún escrito, o vaya, enalteciendo esa parte, porque pues ahí no sabes, libertad judicial no hay. Es un tema aquí, lamentablemente, en el foro local, aunque tú lleves una audiencia al foro internacional, no aplican control constitucional. Es un tema muy complejo. Entonces aquí sí podría haber algunos datos de prueba que pudiesen reflejarse, pero la jueza, la verdad, sí se ve muy feminista. Ese fue su argumento. Ahí como sugerencia, cómo pudiese contrarrestarse ese tema o en dado momento, ahorita como está lo de la reforma judicial, sería viable ingresar un escrito para desistirse quizá del amparo y volver a solicitar la revisión de la medida cautelar o usted con su experticia, un tip, doctor. Gracias. Bueno, hay una serie en cuanto al juicio de amparo, hay una serie de puntos que son emergentes y otros que no lo son tanto. Y solamente se tienen que atender los puntos urgentes. Una medida cautelar impuesta ya es un efecto que conllevó eventualmente a un derecho que ya se restringió. Entonces no entra en un catálogo de cuestiones urgentes. Realmente la petición de un amparo contra una medida cautelar ya impuesta es muy complicado. La verdad es que sería muy complicado que se le pudiera dar continuidad a este amparo ante el paro que tiene, que tengo conocimiento que incluso la Suprema Corte ya el día de hoy también se sumó a este paro. Entonces, en ese sentido, hay un punto en la circular 16 que establece, que es el punto 10, que es como un comodín para poder establecer qué cosas pueden ser urgentes o no. Y las que son urgentes son aquellas que tienen como efecto una libertad o no de la persona, dependiendo del estudio. Una prisión preventiva impuesta, como viene aparejada con una vinculación al proceso, generalmente no es una cuestión urgente. Pero si se pide una modificación de la medida cautelar como un acto novedoso, sí puede entrar a un catálogo de cuestiones que sean, pues, de alguna manera urgentes. Entonces, no sería viable continuar un amparo que ya se instó porque va a estar detenido, no sabemos cuánto tiempo, es algo que ni siquiera nosotros conocemos, pero si es un acto novedoso que amerite una libertad o no de la persona, podría ser atendido de naturaleza urgente. Muchas gracias. Doctor, no queremos abusar de su tiempo. Ya sabemos que es un poquito tarde y que pues, realmente la carga de trabajo que ahora usted tiene encomendada es un poquito pesada. Le agradecemos mucho por este tiempo de estar aquí con nosotros para poder invitar a este curso, reiterarles. Quienes deseen inscribirse, envíen mensaje vía WhatsApp al 2221 14 25 79 y con todo gusto los vamos a estar atendiendo respecto a las dudas que tengan para poder participar en este curso. Las fechas ya están fijadas. Son los días jueves, dos fechas, 5 y 12 de septiembre, en un horario de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y que nos dedicaron unos minutos para estar con el doctor Seferín. Muchas gracias. Maestro Manuel, le cedo el uso de la voz para poder cerrar este live. Muchas gracias, abogada Jessica Márquez. Agradezco al magistrado por estar acompañándonos hasta este momento. Agradezco a todos los miembros de la comunidad del Liceo Académico y a todos quienes se dieron cita para poder acceder con nosotros esta noche a Zoom. Como lo dijo la abogada Jessica Márquez, los esperamos. Recuerden que hoy más que nunca debemos de estar preparados y contamos con la fortuna de contar con un profesional del derecho, un hombre excelente que nos va a capacitar por liceo académico. Doctor, que tenga buena noche y le agradecemos mucho. Muchas gracias, maestro. Gracias también, maestra, por esta cuestión. Y bueno, pues maestro Tomás Cárdenas, si nos vemos ahí en el curso, concretamos su pregunta y la podemos atender con mucho gusto. Gracias a todos. Un abrazo. Muy Despedimos, buenas noches a todos. despedimos la transmisión y bueno, la charla estará disponible en el canal de YouTube, lo mismo que en la página del Liceo Académico. Iniciamos este jueves. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.